9 de la mañana, 28 minutos. Hace un frío bárbaro, se los quiero decir. Se nos había apagado el calefactor acá, Sí. así que está todo congelado. 4 grados 8 décimas el registro de la temperatura, 3 grados 1 décima la sensación térmica. Yo hace un ratito les dije que de un lado el cielo estaba celeste y del otro estaba gris. Bueno, ahora está todo gris. Pero Bueno. nada, y nuestro lobito, que es quien nos predice o quien nos anticipa cómo va a venir el clima, está cambiando de azul a violeta, con lo cual de bueno a variable, Sí. o sea, otro indeciso más. Y ya vamos sumando y somos unos cuantos. Somos un montón, cada vez somos más los indecisos, no importa de qué estemos hablando. Vayan al canal de YouTube de Radio Magma porque vamos a tener una charla, ¿sí? Un conversatorio, podemos decir. Sí, una charlita. Una charlita con Diego Stulwark. Él me dirá si lo estoy pronunciando bien al apellido. Es politólogo, docente, coordina grupos de trabajo sobre filosofía y política. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días. Marcos y Florencia desde Tandil te saludan. Ay, no lo estamos escuchando, Diego. A ver. Ahí está. No. Hola, ¿cómo andas? Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. Muy bien. Bueno. Diego, bueno, no sé qué te pasará a vos, qué sensaciones tendrás, pero nosotros todavía estamos un poco convulsionados con esto del Mundial en que se nos entrevera todo, lo futbolístico y lo extrafutbolístico. Yo no sé si hay algo genuino en esto que nos pasa de sentirnos como una sensación de pertenencia, de comunidad, de que una argentinidad exacerbada. Nos pasa en un mundial, nos pasó concretamente muy fuerte en este mundial. ¿Vos lo ves más o menos así? A ver, yo me resistí todo lo que pude al Mundial. No a ver los partidos, que es una cosa que disfruto porque me gusta ver fútbol, ¿no? Pero sí a lo que podríamos llamar la ideología del Mundial, el tipo de espectáculo que se propone, porque es una obviedad lo que voy a decir, pero déjenme decirlo aunque sean 2 segunditos. Es comparable con las Olimpiadas que organizó Hitler en Alemania, ¿no? Los 30. O sea, Trump es un señor que mientras está organizando un mundial, está haciendo la guerra en Medio Oriente, haciendo genocidio en Palestina, está ahogando al pueblo de Cuba y a los propios norteamericanos. Sí. Los persigue con estas patrullas de ICE, Sí. ¿no? Decide que la inmigración es ilegal y que se los puede meter en campos, se los puede mandar a Guantánamo, se los puede deportar. Han habido muertos en esas escenas de persecución. Entonces, se han separado familias. Claro. Sí, durante el Mundial se asesinaron a 3 personas. El ICE creo que mató a 3 o 4 personas. Sí, claro. Entonces, estoy nombrando 3 o 4 cosas más conocidas. Una mínima lectura de diarios de la semana pasada nos horrorizaría de lo que significa Trump, el mando militar, el mando político norteamericano hoy. Entonces, esta situación es deplorable. O sea, uno puede ver el partido de fútbol haciendo como siempre, ¿no? Porque cuando uno ve el fútbol argentino pasa lo mismo, ¿eh? Yo soy hincha de River, veo a River, me gusta el fútbol argentino, pero no puedo sacarme la sensación continuamente de que si yo mirase haciendo las relaciones que hay que hacer y con la lupa crítica que hay que tener, y llego a ver el trasfondo con el gobierno argentino actual y con las políticas de destrucción de lo público de este país, uno se angustia, o sea, uno se pregunta por qué las conexiones que se dan no las repudiamos, por qué, digamos, no reaccionamos frente a eso. Pero bueno, dicho esto, que, insisto, es una obviedad que solemos negar, pero recordémoslo para recordar que estamos hablando, mismo cuando hablamos de Messi, que es un jugador fuera de serie, es un jugador que uno disfruta. Ahora voy a hablar un poquito de lo de Messi, pero él está jugando al fútbol en el Inter de Miami, que es el grupo de los hermanos Mas. Sí. Son los hijos de Mascanosa, fundador de la Fundación Cubano-Argentina que hizo actos de terrorismo contra la Revolución Cubana, que le acaban de dar unos gasoductos en Vaca Muerta espectaculares, que, digamos, para congraciarse con Milei le mandan la camiseta rosa de Messi. Entonces, esos engranajes, esos vínculos, esas sonrisas a Trump, es muy evidente que eso a uno lo aleja, a mí me aleja realmente de todo ese universo. Dicho esto, uno ve los partidos de fútbol, uno ve los momentos de pasión argentina, pero sobre todo de buen fútbol. Uno ve el gol de Julián Álvarez contra Suiza y es una maravilla. Y uno ve
Eh, y acá sí quiero llegar al punto. Uno ve el segundo tiempo de Argentina e Inglaterra y ve algo fuera de lo normal. Ujú. Y Ajá. en dos sentidos lo de fuera de lo normal. Por un lado, hubo un momento de fútbol extraordinario. Yo cuando escucho que dicen que Argentina es individualista y no sabe tener juego colectivo, me pregunto si en todo el mundial alguna selección pudo jugar una media hora comparable Ujú. en integración grupal, en inteligencia colectiva, como fue ese segundo tiempo. Pero quiero decir que lo notable de ese segundo tiempo es que ese segundo tiempo futbolísticamente intenso, maravilloso de ver, es indisociable, es inseparable del modo en que en ese estadio entró la historia, Ajá. entró la memoria nacional popular de la Argentina. Eso que solemos simbolizar rápidamente con este personaje contradictorio y fantástico que fue Diego Armando Maradona, ¿no? Sí. Entonces, eso que termina con la transgresión de la bandera, de los jugadores saltando con la bandera de Malvinas es Argentina. Eso es un elemento extra futbolístico que aparece en el fútbol, que es transgresivo de estas escenas y que evidentemente produce ahí algo que no se acomoda dócilmente a la idea de que esto es solo un partido de fútbol, esto es solo un espectáculo, ¿no? Ahí ingresó algo. Y esto que ingresó es confuso por muchas razones. Eh, Primero que es confuso porque como te entusiasma y estás viendo un gran fútbol y estás teniendo grandes recuerdos y estás pensando en una estancia justiciera que va más allá de 11 contra 11, como ocurre eso, por un lado se producen efectos. The Guardian de Inglaterra en Ujú. menos de 24 horas sale a decir que Inglaterra debería revisar en este momento si las Malvinas son o no son argentinas. O sea, hay un componente de gran intervención. Los muchachos que hicieron la bandera, con la sábana del hotel, que se cola en la cancha, que se la tiran a los jugadores argentinos que incluso juegan en Inglaterra, no tienen ningún problema, con orgullo alzan esa bandera. Eso es muy conmovedor y es un momento, digamos, de afectividad nacional muy interesante. Inmediatamente después, cuando eso se traduce en política, nos damos cuenta que Argentina es un país colonizado, desactivado, desarmado, ¿no? Y que todas esas consignas y todas esas memorias inmediatamente pasan a ser tomadas por derechas ramplonas tipo la genocida Villarroel y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa tensión que estamos viviendo es enorme, porque claro, de repente aparecen rasgos de lo que llamaríamos una historia nacional popular, una memoria nacional popular, que todos quisiésemos que se reactivase políticamente y cuesta tanto que eso ocurra. Y eso fue un chispazo en un mundial que, insisto, como espectáculo, como escena de negocios, eh, es un espanto. Entonces, creo que la mezcla es esta, ¿no? O una primera manera de presentar la mezcla que se me ocurre contarles. Ujú. El fútbol es política y la política es fútbol. Es imposible que estén separados. Vos sabés que eso estuve pensando mucho estos días porque, digamos, no estoy conectado a las pantallas, estoy más bien estudiando estos días por cosas de trabajo, pero tengo amigos que todo el tiempo, amigos y amigas que me mandan cosas, ¿no? Mira Mm. lo que dijo tal, mira lo que dijo cual, mira lo que salió acá, mira lo que salió allá, y me llega mucho esta cuestión del fútbol y la política. Eh, Hay muchas maneras de entender o de decir que la política y el fútbol están ligados como negocio, están ligados como por el hecho que el fútbol es un gran productor de escenas populares Claro. y entonces el fútbol, la política no puede desentenderse de eso. Ujú. Están ligados como un negocio que hace que haya grupos que se articulan, lo estamos viendo, ¿no? Los conflictos y amistades que hay entre la AFA y tal gobernador, o el gobierno, Ujú. o el ministro de Justicia. Sí. Bueno, en fin, hay muchas maneras de entender qué significa que estén ligados el fútbol y la política. Mm. A mí me parece que una de las maneras de pensarlo, que sería muy argentina, digamos, tiene todo que ver con la, insisto, compleja y fascinante figura de Maradona. Ujú. Ajá. Porque el vínculo que él armó ahí en el intersticio entre fútbol, digamos así, y enunciados muy agudos sobre la sociedad, si no sobre la política, por lo menos sobre la sociedad, Sí. bueno, eso sí que le dio a la Argentina un compilado de frases y de gestos
que son absolutamente interesantes y que pocas veces la política entendida como política profesional pudo hacer algo con eso, ¿no? Pudo Ujú, acercarse a eso. Y ujú, entonces eso da un patrimonio, vamos a decirlo, narrativo popular que conserva una cierta autonomía respecto a las frases habituales de la política. Con esto no quiero hacer de Maradona lo que no era. O sea, evidentemente Maradona entró y salió de las escenas políticas muchas veces y de manera muy contradictoria, ¿no? Ujú. ujú. Tatuaje de Guevara en el brazo hasta su abrazo con Menem, qué sé yo, hubo de Claro, todo. sí. Sí. Pero aún así las frases de Maradona, las observaciones de Maradona, los gestos de Maradona, que no son dos o tres, se puede hacer un libro, ¿no? Con las invenciones de Maradona, que por lo general tenía una forma muy directa y muy popular de producir imágenes de mucha justicia en la manera de denunciar. Yo creo que eso también nos quedó, y es lo mejor de lo que nos quedó de esta historia del fútbol de los 90s, 80s, 90s, ¿no? Ujú. Ujú. Y eso es lo que lo diferencia a Maradona. Siempre es bastante torpe la comparación con Messi, pero eso es lo que le da ese plus a Maradona de ubicarlo donde está ubicado en la consideración popular, que a la cual Messi nunca va a llegar porque no tiene, no tiene las condiciones, no le interesa, me parece. Por O eso la, o la que deposita, personalidad. claro, lo que deposita la comunidad en lo que fue Maradona. Bueno, yo tengo la impresión de que quizás haya que admitir que hay prácticamente dos pueblos distintos, ¿no? Uno del cual emergió Maradona y otro del cual emergió Messi. Ajá. El pueblo del que emerge Messi es un pueblo distinto, está tramado por lógicas tecnológicas, financieras, productivas muy distintas. Messi es hijo de otra configuración económica, no sé, Mm. comunicacional, ¿no? Entonces, quizás de una u otra manera tiene una relación con su propio tiempo, del mismo tipo de contemporaneidad, solo que han cambiado esos mundos. Eh, por supuesto, para quienes vimos en el 86 el partido de Argentina-Inglaterra y vimos los dos goles, el de la mano, Y el mejor gol de la historia. el golazo increíble que hizo Maradona, eh, yo creo que podemos sentir algo así como que ahí hubo, como con Charly García, como con otras expresiones de la cultura argentina, hubo una posibilidad de salirnos de esa manera fascistoide de cantar el himno, de comportarse, de las posturas que heredábamos de la dictadura militar. Ujú, ujú. Hay que acordarse que son 2, 3 años el partido 86 respecto a la dictadura, donde los Sí. cuerpos se destruían, y con Maradona los cuerpos aparecían lúdico, aparecía transgresor, aparecía inventivo. Entonces, ese Maradona para nosotros nos, digamos así, nos proporcionó otra manera de cantar el himno, otra manera de ver lo argentino, otra manera de sentirnos entre nosotros y respecto al mundo, y por supuesto la humillación de Malvinas también estaba ahí en juego. Entonces, así pensado, digamos, lo que significa para nosotros Maradona, es algo que quizás no tiene mucha relación con Messi, que como les digo, Maradona tenía tatuado a Guevara en el brazo y se iba a Cuba y qué sé yo, y Messi está en Miami, digamos, ¿no? En ese sentido, Sí. no hay un contacto. Sin embargo, cuando uno ve la segunda mitad del partido del último mundial entre Argentina e Inglaterra, y ese momento, digamos así, de juego intensivo, de pasión desbordante, y luego la bandera, uno tenía la impresión de que algo de aquello se puso en juego en ese momento en este equipo, y más, me animo a decir algo que quizás es demasiado romántico y equivocado, porque en relación con el fútbol ya les digo, veo el partido entre libro y libro, ¿no? Ujú. Puede ser puedo ser acusado de situación vergonzosa de los llamados intelectuales nerd que hablan de cosas que no entienden. Sería el primero en reconocerlo y en reírme de mí mismo, ¿no? Pero lo que me pareció a mí es que Argentina no pudo jugar una final a la altura de lo que se esperaba de Argentina porque el gasto que significó la segunda mitad del partido con Inglaterra no fue solo pulmonar, muscular, de lesiones, sino sobre todo afectivo. O sea, hubo una especie de llamado extra futbolístico que apareció en el medio de un partido de fútbol y exigió a esos muchachos que sean portadores de algo que va mucho más allá de ellos. Ajá. Y eso es lo que me pareció extraordinario de este último mundial, pero veo que los amigos que no viven en la Argentina
y que cultivan un tipo de progresismo de lo políticamente correcto, esto los ha indignado de una manera brutal y ahora no sé, los escucho decir cosas que me llaman mucho la atención, ¿no? Sí, eso, justamente a eso iba, lo que se denomina la campaña anti-argentina, ponele, que sea así. Y jode mucho que venga de sectores de progresistas, por ahí alguna de esas acusaciones o esas críticas, ¿no? Y de países como, bueno, no sé, España, que si ponen momentos históricos, deberían un poco replantear, o Inglaterra mismo, o Estados Unidos, a ver. Pero jode que venga del progresismo esa crítica, que nos tratan de racistas y este tipo de cosas. Claro, ahí hay una cosa, yo no la sé pensar bien porque además estoy sorprendido todavía, no Claro. me la esperaba, no la vi venir, ¿no? Sí. Eh, Sé que se habla de campaña anti-Argentina, me incomoda la expresión, Sí, ¿no? Me incomoda porque recuerda a otros momentos. Me acuerdo que en la dictadura se hablaba de esa manera, ¿no? tal cual. Entonces, más bien me pregunto por qué ciertas personas que tienen un conocimiento del país y de las contradicciones que tiene este país no pueden identificar con más claridad que una cosa es la política del Estado argentino en este momento, que es una vergüenza, que es la verdadera causa de nuestros problemas, la política internacional de Milei, apoyar a Netanyahu en su genocidio a Palestina sin ningún problema, todo lo que hemos dicho al comienzo de este programa, el alineamiento con Trump, Ujú. bien dentro del país, ¿no? La destrucción de la salud, de la educación, de la cultura, la desfinanciación de los trabajadores, de los jubilados, en fin, todo lo que todo el tiempo hablamos y sabemos, las cosas los videos que suben los 24 de marzo, agresivos, todo ese tipo de ataque fuerte a lo que la Argentina tiene de mejor, vamos a decirlo así, ¿no? Ujú. Y que por supuesto no es un invento de Milei, digamos, hereda unas inercias que la política anterior también dejaba correr. ¿Cómo es que no se sabe distinguir eso de la complejidad que es un país? Ujú. Claro. De las luchas democráticas que protagonizó este país y de la, digamos así, del mundo cultural y del mundo sensible de este país. ¿Cómo es que eso se borra? ¿Cómo es que lo borran en un minuto? Claro. Eso me sorprende porque en muchos casos son personas que conocen Argentina, que conocen el mundo cultural argentino, que solían ser personas que parecían tener un buen vínculo con todo eso, ¿no? Ujú. Y de pronto se acepta que todo lo que pasa acá es Milei y el grupo de idiotas que lo acompañan. En ese sentido me parece que están haciéndole un gran favor al gobierno, ¿no? Le están haciendo un gran favor a ese enemigo que dicen tener, porque tienen una relación con las ideas políticamente correctas, que es una idea autocomplaciente, absolutamente autocomplaciente, autorreivindicatoria, que se ve que eso es lo que se necesitaba, una autorreivindicación. Ajá. Sí, y como decís vos, duele o llama la atención que venga de intelectuales o de tipos que han leído, que tipos que medianamente conocen cuál ha sido la historia y cuál es la realidad de este país, porque que lo diga Samuel L. Jackson, ponele que no se ha preocupado demasiado por leer historia argentina, pero que venga de intelectuales de España, por ejemplo, que yendo a lo futbolístico y a la premiación le entregó la corona a un rey, a un rey en el siglo... No, claro, claro, claro. Digamos, a mí una de las cosas que me inquietan es esta especie de presión que se arma para que entonces la Argentina tenga una especie de bloque nacionalista único, homogéneo, en donde, digamos, todos nos abracemos con todos porque nos atacan de afuera y nosotros mismos no podemos hacer eso porque está claro que nuestro problema no son los españoles que hacen comentarios estúpidos, nuestro problema es el gobierno argentino, es Claro. el bloque de la derecha brutal, que ese Ujú. es nuestro problema. Claro. Ujú. Entonces, no quisiera escuchar demasiado todo este tipo de comentarios que se hacen desde afuera, porque tienden como a producir una especie de bloque donde no lo hay y donde no lo puede haber. Ujú. Me pregunto si no harían bien los compañeros que están festejando el merecido triunfo del partido España-Argentina, bueno, en mantener una distinción ético-intelectual elemental, ¿no? Y si el asunto pasa por cómo jugó Argentina contra España, bueno, yo vuelvo un poco sobre el asunto, ¿no? No puedo separar cómo jugó Argentina contra España del modo que jugó Argentina contra Inglaterra. Claro. Y creo que Bien, la mayoría del pueblo argentino se quedó ahí Lo también, entendió ¿no? así. Y lo entendí, yo creo que creo que todos lo pasó entendimos eso, ¿viste? así. Y lo lamento mucho porque me hubiera gustado que Argentina juegue mejor contra España. Por Por supuesto, supuesto. lo que gane.
Pero esto es un sentimiento futbolístico limitado. Ujú. No me organiza desde ahí una comprensión del mundo. Eso, No. No, eso hay que claro. decirlo, ¿no? Ujú. Vos recién mencionabas que la última vez que escuchamos campaña anti-Argentina fue justamente en la dictadura, más concretamente en el 78. El peligro que corremos hoy es de generar ese bloque monolítico nacionalista irracional y que deriva en una calco de los argentinos somos derechos y humanos pegada en la luneta trasera de todos los autos, ¿no? Bueno, es que Malvinas, la propia reivindicación de Malvinas tiene esa ambigüedad. Porque ¿qué se reivindica? A mí me gusta mucho cómo cantan los jugadores, cuando dicen los pibes de Ujú. Malvinas. Ese subrayado me parece fundamental, Ujú. porque nos permite entender que incluso en una guerra, en donde el país reivindica cosas tan dignas, elementales, tan justas como su integración nacional, ¿no? Ha habido de parte de aquella dictadura una operación infame, una operación, digamos, oportunista, y ha habido un trato para los propios pibes de Malvinas en muchísimos casos, y hay casos judicializados de esto, malos tratos entre los oficiales y los soldados, porque evidentemente esa guerra prolongaba para las Fuerzas Armadas el terrorismo de Estado que todavía organizaban dentro del país. Ujú. Ujú. Esa guerra, como todos sabemos, no vino acompañado de elementales gestos de estatización de todos aquellos elementos de la economía argentina que estaban siendo privatizados. Es Ujú. decir, no hubo una economía ni hubo un cuidado de la población tal que el país estuviera preparado y dispuesto para hacer una reivindicación internacional de un territorio nacional. Entonces, cuando por Malvinas estamos poniéndonos ciegos respecto de qué fue esa dictadura y lo que esta dictadura, el modo en que la dictadura llevó a la guerra, lo que queda ahí es un fragmento de historia no integrado a las luchas populares que aparece muy fácil de reivindicar para las mismas derechas que te ponen el 1 a 1 o te ponen el Rigui. Hay que ver lo que hace esta señora Villarroel. Es la vicepresidenta de Milei. Ujú. Es la defensora de agentes del terrorismo de Estado. Y de repente te dice que ella es nacionalista. Claro. Ujú. ¿No es nacionalista del Rigui? ¿Cómo es? Ujú. Claro. ¿Cómo es posible? O sea, no sé si ustedes saben que Villarroel, que presidía, o no sé si preside, pero presidió todo este tiempo, un centro de estudios de lo que ellos llaman las víctimas del terrorismo, Sí. está financiado por Martínez de Oz, hijo. Claro. Ese es el nacionalismo argentino, Ujú. ¿no? De la derecha. Ujú. Contra eso, por suerte, existe un nacionalismo, pero un nacionalismo, vamos a llamarlo así, de izquierda, nacional popular, democrático, ligado a la trama de las luchas. Desde ahí nosotros sí podemos decir que la reivindicación por la integridad nacional tiene que ver con un uso democrático también de la naturaleza, de los recursos naturales que tenemos, y podemos darnos cuenta de que si la entrega de Malvinas nos parece humillante, la entrega que hoy se está haciendo de patrimonio nacional es ultra humillante. ¿Cómo tenemos que hacer esas conexiones? Sí, Sí. sí, ¿No? sí. Porque si no hacemos esas conexiones, lo que quedan son significantes regalados para la derecha. Y Ujú. me parece que ya eso, más de eso, no podemos seguir permitiendo, ¿no? Ujú. Sí, nosotros siempre lo mantenemos y aún cuando había empezado el Mundial, digo, bueno, hacíamos un par de comentarios de lo que pasaba, por ejemplo, en México, ¿no? Mientras estaba disputando el primer partido del Mundial o uno de los primeros partidos del Mundial, había un montón de madres buscando a sus hijos. Digo, el Mundial tiene un contexto histórico que se haya realizado en Estados Unidos y todos decíamos que no se vuelve a hacer nunca más en Estados Unidos. Tal cual. O sea, que Trump se olvide directamente de que existe una cosa que se llama fútbol, un deporte que se llama fútbol, y bueno, nada, está también en el diálogo del argentino promedio este tema. Pero bueno, sí, hay que salir y mencionando a las frases que dejó Maradona. Hoy arrancábamos el programa contando que la CGT se sumaba hoy a la movilización de los jubilados y parte de un video, hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados, ¿no? Eso era Maradona, bueno, hoy hay que salir a defender a los jubilados. A esas frases me refería hace un ratito, ese tipo Claro. de frases que son extraordinarias y que hay un montón. Sí, 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 sí. sí. Diego, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir pensando esto. Posiblemente volvamos a hablar. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por el llamado. Gracias. Hablábamos con Diego Stulwark, politólogo, docente, coordinador de grupos de trabajo sobre filosofía política. Bueno, y de eso hablamos. Hablamos de fútbol, pero fundamentalmente hablamos de historia y de entender un poco qué fue lo que pasó. Bueno, en el partido de Inglaterra, que para todos obviamente fue
No fue solo un partido. No fue solo un partido, porque el fútbol no es solo fútbol, va acompañado con la historia y más en este contexto, ¿no? ¿Ya volvemos? Sí, 53 minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos pasados de rosca, nos quedamos 1 hora y 7 minutos más. Bueno, ponele.